Yo soy José Sánchez Toledo, en el grupo me llaman Titus, más que nada porque queda muy feo decir, presentar a un compañero o darle una orden a un compañero llamándole Pedro o Luis. Nosotros hacemos recreación histórica. ¿Qué es la recreación histórica? La recreación histórica es la culminación de un sueño. O sea, cuando a ti te gusta algo mucho, te gusta mucho una época de historia y has leído mucho, has visto todas las películas, te has leído las novelas, lo has mirado todo, has visitado todos los museos y te has metido en tu cabeza ese mundo imaginario que crees que lo es todo. Ya solo te queda una cosa y es experimentar cómo se siente llevando lo que llevaban esa gente que tú has leído en las fuentes antiguas, has visto en las películas, en las novelas y en todas esas series que te transportan a un mundo imaginario que existió, que ahora no está, pero que estuvo ahí. Y la recreación histórica es ni más ni menos que el hacer vivo ese sueño. En inglés lo llaman living history, historia viva, y es una manera de acercar también al público. De hecho, nosotros nos dedicamos a eso en el ámbito cultural, a hacer demostraciones en museos, en parques arqueológicos, ahí donde nos llaman para dar explicaciones de cómo era realmente un legionario romano y no como nos venden algunos cómics tipo Asterix, algunas películas de Hollywood y cosas así. Porque aquí lo más importante a demostrar es que el legionario romano no era igual en toda la época, en todo el tiempo que duró Roma, desde su fundación a la caída del Imperio Romano. Fue experimentando un devenir en el cual tuvo una evolución. Pero lo primero que vamos a presentar es el grupo. Vamos a presentar qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un vídeo, a ver si se oye bien, de uno de nuestros entrenamientos. Esto es un entrenamiento de técnicas de esgrima, concretamente de estocada alta, media y baja. Yo soy ese tipo que está ahí apuñalando un árbol. Este es otro compañero, Flaus, que anda por ahí. Ahí. Esta técnica, este entrenamiento es muy bueno para ejecutar rapidez en estocadas y precisión. La espada es difícil de que vaya a donde queremos. Y con el entrenamiento del palus, que es el equivalente antiguo al saco de boxeo, los legionarios llegaban a tener esa capacitación de precisión y de velocidad en las distintas estocadas. La esgrima legionaria es de estocada, no es de corte. Esto lo hacemos en un parque que hay al lado de mi casa. Mientras los vecinos se visten de ciclista, nosotros nos vestimos de romanos y siempre nos preguntan que si estamos haciendo una película, a lo cual decimos que sí, que es más rápido que dar la explicación entera que llevaría a una conferencia. Estamos haciendo una película. La Legio Séptima Claudia Pia Fidelis, que es la unidad que recreamos, es una unidad de élite de frontera. No tenía nada que ver las unidades de frontera con las unidades de guarnición en provincias más romanizadas. Las unidades de frontera, evidentemente, estaban al pie del escenario de batalla y sufriendo muchas bajas y a la vez teniendo un nivel de entrenamiento y de capacitación muchísimo más elevada que otras que simplemente ejecutaban labores de policía, la guardia de minas, como la Legio Séptima Gemina, que había en León, no confundir con la Séptima Claudia Pia Fidelis. El numeral es solo un numeral y el cognomen es el que le da el nombre a la unidad. Ahí estamos en Mérida, vamos a muchos sitios, tenemos muchos amigos en Mérida, hemos hecho marchas. Aquí está nuestro compañero Lepidus. Formaciones cerradas. Marchas al aire libre. Es bastante duro con todo el equipo que llevamos. Eso es Mérida, Templo de Diana, el anfiteatro de Mérida.
entrenamiento con Pilum sobre balas de paja, muy divertido y muy recomendable. Esto es un evento privado en una feria de militaria, no solo militaria se llama, por si alguno quiere ir, vamos siempre, nos invitan siempre y ponemos allí un stand muy vistoso. Es uno de los sitios donde hacemos muchas captaciones, de hecho. Ese legatus que veis ahí, ese general es Druso, Fabio Marquerí. No ha podido venir hoy porque se murió su madre ayer a las 5 de la madrugada. Hemos tenido 2 bajas. Él y otro chico que es nuestro opcio, mi segundo al mando, que es un juez de Zaragoza, que le ha tocado guardia mañana y no puede venir. Los grupos de recreación histórica lo integran todo tipo de gente. Prácticamente lo único que hay que ser es, como nosotros decimos, leído, instruido, un poco de condiciones atléticas, porque llevar esto no puede llevarlo cualquiera, y que sea un buen compañero, porque si no, no hay manera de hacer grupo, y no hay manera de que el grupo aguante. Entrenamiento de combate, marcha, orden de marcha. Ahí estamos vadeando un río. Ese río fue al lado de mi casa, en la cuenca media del Guadarrama. Cuando pasamos al otro lado vimos 7 jabatos y le dije a los chicos que se dieran la vuelta con el escudo por delante y mirando para atrás. Ahí estamos en otro evento. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Vale, bueno, aquí tenemos, esta es la presentación de nuestro grupo, ya conocéis el nombre. Recreamos una unidad, como os he comentado antes, la Legio Séptima Claudia, muy protagonista en las guerras dacias, tanto desde Domiciano, en la primera batalla de Tapae, funesta, en la que le costó prácticamente todos los efectivos a la Legio Quinta Laudae. La Séptima Claudia estuvo en la primera de Tapae, con Domiciano hubo dos de Tapae, una derrota primero. En el valle de Tapae, en las Puertas Calientes, es una entrada a la antigua Dacia, actual Rumanía. Era donde los dacios siempre le hacían la celada, siempre le hacían la emboscada a los romanos cuando iban allí. Y el primero que entró fue Domiciano, con su jefe del pretorio, y le hicieron una emboscada de libro. Prácticamente se exterminó a la Legio Quinta Laudae, le capturaron los estandartes y la Legio Séptima Claudia, que iba después de todo el tren de bagaje, se salvó porque estaba más retirada y pudo asegurar la retirada. En una segunda batalla de Tapae con Domiciano se ganó la circunstancia, pero no lograron sacar ventaja de ello y acabaron con un pago de tributos al reino dacio, muy ominoso, muy vergonzante, en el cual Roma tenía que pagar un tributo anual al reino dacio, aparte de pasarle ingenieros militares, médicos, arquitectos y una serie de imposiciones para un imperio como el romano en aquella época bastante difíciles de asumir. Cuando entró Trajano y cuando él llegó, la cosa le dio la vuelta y sencilla y llanamente dijo que eso no lo quería. Inició una serie de campañas. Lo primero que hizo es suspender los pagos al Imperio Dacio y con ello empezaron una serie de agresiones del Imperio Dacio que derivaron en varias batallas en Tapae y varias guerras dacias, 2 guerras dacias, para ser más exactos, en las que nuestra unidad, la Legio Séptima Claudia, pues tuvo un papel muy protagonista y muy importante. Bueno, pues esta es una presentación nuestra, de nuestro grupo, ¿vale? Un poco lo que hacemos. Ahí estamos en Málaga, en el Festival Romano de Málaga Romana. Ahí decimos un poco lo que hacemos. Ahí salimos en entrenamientos en Mérida, un entrenamiento con Palus, un entrenamiento con 2 líneas, la primera línea de Gladio, la segunda línea apoyando a la primera con Pila. Aquí tenemos en Málaga, explicando la misma formación al público.
La primera línea está ad gladio y la segunda colocada en los intersticios de la primera línea apoyando con un pilum. Esta disposición de batalla es prácticamente infranqueable para el que ataca. Esta es una de mis publicaciones, el Imperium Legionis. Este es uno de mis artículos en la revista Despertaferro. Creo que lo pueden encontrar en la librería. Esta es otra de los eventos que tenemos. En este caso es el Museo Romano de Bilbilis, en Calatayud, Zaragoza. Igual, el Museo Romano de Bilbilis. Esto es en la Villa Romana de la Olmeda. Esto también es. Ahí pueden ver cómo luchaban los legionarios autoimperiales, muy protegidos. Prácticamente de carne solo se ve el pie y los ojos. Imaginaros una línea compacta. Esto es en Mérida, una batalla simulada que hicimos con mucha gente delante. Fue muy divertida. Y una conferencia. Esto es igual, es en Málaga. Y un amigo mío, un coronel americano, que me pidió fotos del grupo para hacer la portada de una de sus novelas, James Mace. Ese soy yo y mi teléfono y demás, cuando no llevaba barba. Vale. Vamos a empezar explicando cómo fue la evolución y el desarrollo del legionario romano, que en todos los tiempos y en todas las épocas no fue lo mismo. Es muy importante explicar esto porque existe un vacío, existe una laguna, la gente tiene una concepción en su imaginario visual que viene de las películas o viene de algunas otras fuentes y no les ha quedado muy claro cómo son, la gente no lo sitúa. Hay que empezar a contar desde los primeros años en los que Roma, en su fundación, en el 753 a.C., tenía una concepción del tema militar muy basada en lo que era Grecia. El sur de Italia, el sur de la península itálica, era conocida como la Magna Grecia, eran colonias griegas y la imposición, la forma de hacer la guerra en todo el Mediterráneo la influía Grecia y su cultura. Como tal, vemos ahí a tres tipos de soldados de la época etrusca. El que está arrodillado es un hoplita, claramente un hoplita etrusco, y una serie de soldados de lo que eran los cuerpos militares de aquel entonces, muy parecidos a una mezcla entre lo hoplita y lo samnita. Tenemos aquí a este compañero, Pedro, acércate un poquito, a ver si te puedes poner delante, justo enfrente y sin caerte. Vale. Pedro va de lo que sería un legionario romano, un soldado romano, un guerrero romano, más bien un guerrero romano, en la época de los reyes etruscos. Así empezó Roma. La gente no lo sabe, lo dice si nadie lo cree, pero así empezó Roma hasta la expulsión de Tarquinio Soberbio en el 509 a.C. Lleva un escudo griego, un aspis, precioso, con una tecnología de protección impresionante, que podía explicarlo. Yo he recreado esta época y podía llevarme explicándolo casi cerca de media hora solo. Un casco corintio muy bonito, Los griegos, aparte de hacer un material de guerra bonito, era efectivo y estaba hecho para la lucha en combate en orden cerrado, en filas cerradas y de protección. Esa dori que lleva podía ser manejada por encima del hombro, levantada por encima del hombro. Sí, perfecto. Ponte mirando a ellos, pierna adelantada, así. Como ustedes pueden ver, lleva también una protección hasta en el pie. Esa protección está en el Museo Británico. El escudo le cubre prácticamente enteramente y una línea de hoplitas así puestos o dispuestos era prácticamente infranqueable. Cuando las lanzas se rompían, que le coja alguien la lanza, por favor, el hoplita sacaba las shifos. Enseña la sifos, es un arma tremenda, con hoja pistiliforme. La metalurgia en aquella época de hierro no era acero, era un hierro muy primitivo, nada carbonatado, y tenían tanto las moharras de las lanzas como las hojas de las sifos, de las espadas, llevaban todas un nervaje central, una nervadura central para darle protección. Ese arma es un arma de estoque y de corte. Puede efectuar cortes
al contrincante que tiene enfrente o estocadas directas. ¿Vale? Eduardo, cógele el aspis para que le enfunde con seguridad. El aspis tiene un agarre doble, con un antílabe y un porpax. El antílabe lo agarras con el antebrazo y el porpax se agarra con la mano. Te metes dentro prácticamente de él. El hoplita se mete dentro, está muy protegido. Y ese vacío que tiene dentro, al ser cóncavo por dentro, si recibe un empuje frontal y trasero, no le asfixia. Está muy bien pensado. Los griegos eran impresionantes. Son los inventores de todo. Y si estudias, cuando te gusta lo romano, yo recomiendo a todo el mundo que si se apasiona por los romanos se dé una vuelta por Grecia, porque fue el origen de todo. Esa crista, ese penacho que lleva es el origen de la crista transversa de los centuriones, ese rojo de la túnica igual. Este bastón que yo llevo está basado en el bactrión de los espartanos. Incluso el ouragos griego, que es un jefe de última fila, es el correspondiente en el que se basaron para crear el optio de los romanos. Todo viene de Grecia, todo. Hasta el color rojo de las túnicas, que luego también se dio en muchas legiones, no siempre iban de rojo, se cambiaban distintos colores, pero esta es la base. O sea, Grecia fue el hegemón en la Hélade, en el ámbito militar, y luego exportó, como en siglos posteriores, al ser el imperio y al ser el que daba la moda en ese tipo de disciplina, exportó su forma de hacer la guerra al sur de Italia. Después de esta época, Roma logra deshacerse de sus reyes etruscos y pasa a empezar a aprender, porque Roma lo que hizo es aprender de sus enemigos, y empieza lo que se llama la época del ejército llamado de Polibio, que fue quien lo narró. Pero aquí, antes de todo, conviene porque la historia hay que contarla en base a fechas, a hitos. En el 390, Roma fue saqueada por los galos. Los galos eran esos enemigos grandes del norte, celtas del norte, que cada primavera, cuando se deshelaba el Valle del Po, invadían desde la Galia el norte de Italia y saqueaban en la península itálica, llegando hasta Roma. En el 390 invadieron la misma Roma y esa amenaza de los celtas, ese terror barbarum, es algo que no se les olvidaría nunca a los romanos. Y con lo cual empezaron el por qué Roma fue tan militar y fue tan agresiva, pues fue simple y llanamente porque se veía invadida. O sea, esos tiempos no eran de tratados, no eran de paz. El más fuerte se comía y vencía al más débil. Y o eras fuerte y eras potente, o si no, no te defendías. Simple y llanamente. Roma lo hizo bien y perduró durante años, pero a base de ir aprendiendo de sus contrarios. En esas primeras guerras de expansión que tuvo Roma, empezó a vérselas con sus vecinos itálicos, principalmente los samnitas. De los samnitas empezaron a aprender muchas cosas. Empezaron a aprender cómo se combatía en un terreno con una orografía complicada y en la que no te podías mover con una fuerza de línea de infantería pesada tipo hoplitas. Eso no funcionaba en las colinas del centro y norte de la península itálica. Y necesitaban formaciones mucho más flexibles. Esto lo aprendieron principalmente de sus primeros enemigos, el pueblo samnita. El pueblo samnita es un pueblo montañero, muy belicoso y muy de temer, del cual Roma aprendió muchas cosas. Y entonces, en ese primer contacto de expansión con sus vecinos, Roma empezó a crear un pequeño tipo de ejército, en el cual, tirando de su ciudadanía, solo podía ser en aquel entonces legionario alguien que fuera adsidui, que tuviera un censo económico. Los que mandaban en Roma, las élites romanas, pensaban que a Roma solo la podían defender adecuadamente aquellos que tuvieran algo que perder en Roma. Y a diferencia con su enemigo posterior, Cartago, solo podían estar en la milicia aquellos que tuvieran algo que perder. Entonces se formó un ejército en el cual busca Arturo, sí, en el cual se organizaron diversos tipos de soldado según las posibilidades económicas de cada uno. Y para ello se crearon tres tipos de soldado.
Eduardo. Aquí tenemos a la primera línea de combate en el ejército que va a presentar Roma en las guerras púnicas. Es un astati. Un astati es un chico joven, alrededor de los 20 años, lleva un pectoral, un cardiopílax, de origen itálico y griego, con protección para las partes, una protección básica para el cuerpo, para entrar en combate. Básicamente solo lleva una greba, que es la que le protege en la pierna adelantada. Lleva un casco de origen celta, el Montefortino. Los romanos empezaron a aprender de sus vecinos y prácticamente toda su panoplia está inspirada en sus vecinos. El casco ese que lleva puesto, Montefortino, se hizo muy famoso después y se repitió pues, hasta las guerras de Julio César, de una manera bastante asidua. Estos chicos entraban en combate después de unos escaramuceros, que eran los vélites. Vamos a ponerse aquí. Aquí tienen en la imagen. Estos eran los vélites. Eran la gente que menos poder adquisitivo tenía. Bueno, no, perdón, es un astati. Es un astati como él. Pero antes de los astatis empezaban en la batalla unos escaramuceros que iban muy a la ligera. Era la gente que no tenía dinero para comprarse prácticamente ningún tipo de armadura, nada más que una rodela pequeña, un capacete de cuero o metálico y jabalinas. Y eran los que empezaban el hostigamiento de la batalla. Después de esa línea entraba una línea de astatis, que es este señor que tenemos aquí. El astati era gente de 20 años. Después de los astatis estaban los princeps, que es este soldado de aquí. Ahora os lo ponemos, ahora os lo enseñamos, lo están vistiendo. Y después del princeps estaba el triario. Eran 3 líneas. Ponte a la izquierda, Eduardo, a la izquierda del todo, a la izquierda, por favor. Deja un hueco en medio para el princeps y este es el triario. Vamos a dejar un hueco en medio para el princeps. El triario es un soldado veterano que tiene ya más de 30 años. Tiene alrededor de 35 o 40 años, ha luchado en muchas batallas y después de que la segunda línea de princeps entrara en combate, los princeps eran soldados de alrededor de 30 años, tienen esta uniformidad como este de aquí. Tenemos un pequeño decalaje a la hora de vestir al princeps, porque es el mismo chico que se vestía de griego. La primera línea eran astatis, la segunda era el princeps. Arturo, ponte con el princeps, por favor, rápido. Gracias. Y la tercera línea es el triario. El triario lo que hacía era, si la primera línea de astatis se retiraba, entraba la segunda, los princeps. Y si la segunda también fallaba, Roma se iba de ese combate. Y se iban porque de una manera ordenada, no se iban de cualquier manera. Y la mejor manera de irse era poner veteranos en la línea con una lanza en una disposición defensiva, haciendo una retirada ordenada de todo el contingente. Fran, ponte Esquipio, ve girando para que te vean. Se apantallaba la línea de combate con una línea de triarios cuya única función era defender una retirada ordenada. La batalla, cuando llegaba a los triarios, se estimaba que estaba ya perdida y que llevaba muy mala disposición. Y prácticamente era simplemente irse para seguir otro día. Y era simplemente una manera de retirarse en orden. En aquel entonces, en las guerras púnicas, la primera guerra púnica empezó en el 264 y llegó hasta el 241. Roma se encontró en el Mediterráneo con su principal enemigo, que era Cartago. Tenía que encontrarse. Cartago era el heredero de todas las rutas comerciales de la antigua Grecia. Se había hecho muy rico y tuvo una expansión en la cual en Sicilia se las vio con Roma por una serie de tratados que no viene ahora a cuento contarlos porque sería muy estamos solo hablando de militares, de soldados. Y ahí se enfrentó con Roma, Cartago se enfrentó con Roma y fue el inicio de la primera guerra púnica, que fue del 264 al 241 a.C., en el cual, después de la cual, y habiendo aprendido esa lección, pudo otra vez vérselas con los galos. Los galos estaban siempre
siempre, y esto lo digo porque es muy importante saber que Roma estaba amenazada. Roma estuvo amenazada en sus orígenes por el norte con los galos y por el sur con Cartago. En la batalla de Telamón lograron frenar en el 225 a los galos, y Roma empezó a darse cuenta de que tenía un problema gordo de seguridad y de que necesitaba realizar un ejército fuerte, un ejército potente, desarrollarlo y que realmente le funcionara. Después de ese episodio vino otra vez la Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 a.C., en el cual Roma volvió a ser victoriosa. Hubo batallas muy sangrientas, tremendas, que le hicieron ver a Roma cómo entrar en batalla en campo abierto y cómo realmente mover sus efectivos. Roma tenía una ventaja numérica en cuanto a hombres. Los que luchaban por Roma eran ciudadanos y estaban dispuestos a morir por Roma porque en ello les iba todo, eran sus tierras, eran sus hijos y era todo. Y el principal contingente de Cartago eran mercenarios. El mercenario era una potencia comercial muy grande que tenía dinero para Cartago para comprar mercenarios y enfrentarlos a Roma. Pero claro, eso no bastaba para ganar una guerra de larga duración. Y Roma tenía la ventaja de mucho contingente militar, muchos hombres, para poder ponerlo en distintas batallas y poder superar derrotas una tras otra y al final ganar. Después de la Segunda Guerra Púnica, Roma se volvió a ver en el este durante su expansión con unas guerras macedónicas. Sí, dime. ¿En qué guerra se estrenó la Triple Año? El Triple Aciex, Sí. en la Primera Guerra Púnica. Ya cuando empezó este tipo, ¿Se usaba ya? ¿Perdona? ¿Con Piro? Con Piro, en las guerras macedónicas. No, en las guerras píricas, no se usaba ya esta... En las guerras púnicas. Píricas. Pírricas, sí, es lo que estaba contándote ahora. Entre la Segunda Guerra Púnica y la Tercera estuvo las guerras macedónicas. No, las guerras de Piro, antes de la Primera. Sí, antes de la Primera, sí. En todo el periodo, cuando ya Roma tuvo este modelo de ejército, el modelo ejército de Polibio, ya se ejecutó el Triple Aciex. Lo movían, pero con los tres tipos de ejército. Primero statis, luego princeps y luego triarios. Y lo iba moviendo según, como te acabo de comentar antes, según la disposición de la batalla. Si la batalla lo requería, lo que hacían era ir cambiando los cuerpos de ejército. El primero, los astati pasaban atrás, entraban los princeps y luego pasaban los triarios y se retiraban. En cuanto ya empezó el ejército, este modelo de ejército que tenemos en la Primera Guerra Púnica, la primera expansión, en cuanto se pasó de los modelos helenísticos a este modelo de ejército, pues podemos hablar del 264, más o menos, por ahí, cuando ya empezó la Primera Guerra Púnica, entre esas fechas, más o menos por ahí. Y entonces lo que tenemos es un modelo de ejército que tiene mucha flexibilidad, que da mucho juego y que es muy dinámico. De ahí pasamos en la Tercera Guerra Púnica. Al acabar la Tercera Guerra Púnica en el 146, Roma se la vuelve a ver en Arausio con los enemigos del norte, en este caso unos germánicos, cimbrios y teutones. Y ahí tenemos una figura muy importante en Roma, que es el cónsul Mario. El cónsul Mario en aquel entonces es un joven militar, es un oficial, y empieza a darse cuenta que hay que hacer cambios en el ejército romano y que hay que ir hacia un modelo más profesional y más de otra manera, más efectivo. Concretamente, pasamos a otro tipo de soldado. Vale, esta es la disposición, a lo que ha preguntado antes esta persona, del Triple Aciex. Esta es la disposición en batalla del ejército que fue el protagonista en las guerras púnicas. Cuidado que no se haga daño a nadie. Vale. Tenemos una primera línea de vélites, que son estos hombres, que hacen una pantalla. Retírate un poco, Eduardo. Retírate un poco a un lado. Retírate un poco a un lado. Una primera pantalla de vélites, y aquí la disposición en Triple Aciex con 3 cuerpos de ejército: astatis, princeps y triario. Esto se viene a copiar luego después. De hecho, el nombre lo mantienen las distintas cohortes. Astatis, las primeras líneas, princeps la segunda y tiene la siguiente. Entonces, esta es la disposición. Los vélites eran centurias de 20 hombres,
Los Astati eran centurias de 60 hombres, 2 manípulos con 120, y los Princeps igual, y los Triari ya eran menos, pero simplemente la única función que tenían era ordenar una retirada estratégica. Una ilustración muy gráfica de cómo funcionaban era un poco así. Esto es de Giuseppe Rava. Se puede ver el primer cuerpo de ejército de Astatis, el segundo y el tercero. Los vélites son escaramuzadores, empiezan la batalla lanzando jabalinas y se van retirando entre los huecos del triple aciex. Las centurias del ejército romano se colocan como un damero para poder hacer los relevos y para poder luego formar un frente y poder retirarse entre los huecos. Y estos son los vélites atacando, que luego se van a ir retirando. Tenemos aquí el desarrollo de la evolución del legionario romano. Empezamos con el Astati, el Princeps y el Triari. Estamos en esta fase. En la fase de los ejércitos llamados ejércitos de Polibio. De aquí, con el cónsul Mario, se llega al desarrollo del Princeps, que es el soldado que falta por vestir ahora mismo. El Princeps fue una especie de descubrimiento. El cónsul Mario, en el 107, fue cónsul durante siete ocasiones. En el 107, en sus primeras campañas contra los teutones en el norte, se dio cuenta de que este modelo de ejército no era eficiente, de que había que unificar esos 3 tipos de soldados en uno solo. Y se quedó con el soldado Princeps, que llevaba una armadura de cota de malla de origen céltico, un casco de tipo Montefortino, un escudo oval, pilum y una gladius y a veces un pugio. Pero esta era la disposición del Princeps. Este soldado forma a ser el cuerpo central de lo que va a ser el ejército profesional de Roma a partir de entonces. Y Mario, el cónsul Mario, lo único que hace es crear el modelo de ejército en el cual se basa luego Julio César para sus conquistas. Igual que Alejandro Magno fue el heredero del modelo de ejército que le creó Filipo II de Macedonia, Roma y Julio César fue y pudo hacer lo que hizo gracias a que Mario, que era un homo novus muy militar, un hombre que no venía de los patricios, del ordo senatorial, sino de las clases más humildes, llegó al ordo ecuestre y llegó a tener rango senatorial luego más después. Pero este hombre, a base de sus campañas, a base de combatir mucho, se dio cuenta que este modelo de ejército de 3 tipos de cuerpo había que unificarlo en uno solo. Otra de las cosas que hizo era reducir el tren de bagaje y hacer lo que se llamaban las mulas marianas. Consiguió que, en vez de que el ejército romano fuera acompañado con un montón de bueyes, de carromatos con toda la logística, cada soldado llevaba la impedimenta justa para hacer una campaña de una semana o 10 días incluso en una furca. Ahora os vamos a enseñar, lo están vistiendo al compañero, para poder hacer una campaña corta y luego llegar el tren de bagaje. Con ello se consiguió lo siguiente. Esto es prácticamente todo lo que llevaba un soldado en la época de las guerras de Julio César. Lleva consigo impedimenta para ir autónomo y para prácticamente abastecerse por sí mismo una semana, hasta que llegue el resto del tren de bagaje. Bueno, aquí tenemos la gran revolución, ¿no? Decimos que Julio César heredó el modelo del cónsul Mario y en el 59 a.C., gracias a esa herramienta, logró tener un ejército que pudiera atacar a ese enemigo del norte, a esos celtas que tanto miedo daban y que tan peligrosos fueron. Este señor está ahora vestido como era un soldado de estos, que correspondía a un contubernio de 8 hombres. Se pasó del modelo manipular al modelo centurias, y las centurias se dividían en la unidad básica, eran de 8 hombres, 8 soldados, con todo su equipamiento de orden de marcha que le vemos que lleva, más 2 calones que vemos ahí detrás, que son 2 esclavos que llevan la impedimenta.
tenemos 8 hombres más 2 esclavos, 2 calones. El que mandaba el contubernio era un caput contuberni, o también se le llamaba decanus. Decanus porque 8 más 2 eran 10, es una de las explicaciones. No ha quedado muy claro, pero voy a aclarar un poco la figura del calón, porque casi nadie habla de él, y logísticamente tenía su papel, tenía su aquel. Eran 2 legiones, dos esclavos que acompañaban al contubernio y llevaban la mula con todo el equipamiento necesario. Muy bien. Con esto se consiguió que los ejércitos de Roma pasaran de hacer marchas a 2 kilómetros por hora a 5 kilómetros por hora. No es tontería y era bastante significante, porque como muy bien dijo en su día Napoleón, las batallas las gana quien logra llevar más hombres a la batalla y antes. Eso es lo que a Roma le hizo tener éxito contra tribus de la Galia cuando Julio César invadió la Galia. Este hombre va a llevar todo el equipamiento de orden de marcha para llevarlo encima, y de ahí pasamos pues a lo que son las guerras de las Galias, que fueron muy exitosas, como saben ustedes, con Julio César del 58 al 51. Vale. Con esto conseguimos que Roma se deshaga de su gran enemigo del norte, los galos. Los galos pasan a partir de entonces, desde que Julio César invade la Galia, en muy poco tiempo pasan a ser soldados romanos. Empiezan a hacer las primeras legiones vernáculas y empiezan a reclutar la Salaudae, la legión de la Alondra, las llamaban. Alondra lo llamaban porque los cascos celtas llevaban encima una especie de alondra. Y empiezan a verse en el ejército romano los primeros cascos de orientación gálico. Uno de ellos, el primero, es este que lleva este compañero, el coolus. Y después pasamos a este desarrollo. Este desarrollo es el gálico A. Quiero que lo pasen a la gente. Pasarlo, por favor. Pasarlo, que lo vaya viendo. Ese casco que os estamos mostrando es el origen del casco que luego los romanos desarrollarían, el modelo que algunos autores llaman como Wesnau o gálico imperial. Es un modelo de casco que antes lo llevaban los caudillos celtas. A ver, Roma lo que hizo es confrontar a un modelo de soldado equipado como iba equipada la casta guerrera celta. La casta guerrera celta no suponía un contingente de más allá de un 5 o un 10% de lo que se enfrentaba a Julio César. El resto eran todos prácticamente esclavos o feudatarios del caudillo, que le cuidaban los campos y le cuidaban el ganado. La casta guerrera celta iba con una cota de malla como la que lleva mi compañero, y el resto iban simplemente con una lanza y un escudo. La casta guerrera, que iba muy bien equipada, tenía una misión en batalla, y era conseguir renombre y gloria. Y el resto del contingente galo, pues el único objetivo que tenía en la batalla era sobrevivir a ella. Enfrente tenían un ejército profesional, ya profesional, desde Mario, en el cual Julio César consiguió meter en filas a toda aquella población desheredada que después de las guerras púnicas había perdido sus haciendas con largas campañas que le obligaban a desatender sus tierras, y toda esa masa de proletari le pareció muy buena idea ingresarlos en un ejército profesional por primera vez. Y ese es el germen del ejército profesional del ejército romano, de la época de Julio César. Eran soldados vestidos como mi compañero, y que fueron los que ganaron las guerras galias como tal. Bueno, antes que nada voy a hablar de la evolución del casco. Aquí tenemos la evolución del casco. Desde cascos celtas, este es el Montefortino, que vemos en el Astati. De ahí derivaron a los primeros gálicos. Este es el coolus de bronce que lleva este chico. Y a partir de aquí empiezan los primeros desarrollos de gálico imperial y itálico imperial, que son los cascos que se empiezan a ver ya en la época alto imperial. Cascos de carrilleras muy extendidas, muy grandes, que protegen muchísimo y que son muy prácticos. Después de la época Julio César, tenemos los ejércitos de la época de Augusto. Tenemos aquí a nuestro compañero.
utilizando la lorica gamata, como se puede observar. Como bien ha dicho Centurio, es de origen celta, pero mejorada por los romanos en una copia de los griegos, que es con estas sombreras, para poder soportar mejor un golpe de plano o cualquier tipo de espada. Ya no solamente es que la anilla evite absorba un poco el impacto de la espada, entra y para. Evidentemente también llevaban debajo, pues, como yo llevo uso normales, alguna pieza acolchada, de cuero, para que no solamente la anilla fuera la que parara de golpe, sino algo más. Más a lo mejor no me mataría, le rompería una costilla, pero por lo menos seguía vivo. ¿Vale? Esta fue la mejora romana a la lorica gamata de los galos. Se sigue manteniendo el tipo del casco colus, que es como el que lleva el compañero, ¿vale? Ya más ligero, va bajando un poquito, ¿vale? Se sigue manteniendo el cubrenucas, sigue manteniendo la carrillera para la defensa de la cara. Y una curiosidad, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Y para qué vale? Para proteger Efectivamente. Para nunca se golpe con la espada. Para. Vale, porque hay otros modelos anteriores que no, que tenían. Esto es uno de los primeros desarrollos también de los romanos. Siempre buscaban la protección, ¿vale? Cuanto más mejor. En este caso, hemos pasado de una época republicana, en la que, como os habréis visto, se llevaba un correaje, llegando a ser dos. Un correaje era para ayudar al peso de la mata. La mata pesa bastante. Y además es un tipo de armadura que todo el hombro, todo el peso cae sobre los hombros, igual cargabas. El tema de llevar un cinturón, en este caso es para llevar un poquito sobre la cadera y que descanse un poquito ahí, que relaje un poquito los hombros, ¿vale? En esta época, en la época republicana, se llevaba dos, uno para ellos y otro para el arma, en este caso para la espada, ¿no? El gladius también sí. se lo tenía que prestar. ¿Vale? Uno sujeta y el otro porta el arma. Ya en la época de Mario se suprimen los dos cinturones porque es un sobrepeso, es una sobrecarga. Y empieza a llevarse el gladio, ¿vale? Con un correaje. La tropa siempre lo llevará a la derecha y la oficialidad siempre lo llevará a la izquierda. Un grado de distinción, ¿vale? Teóricamente todos tienen que ser diestros, no venían zurdos, no venían nada. La manera en que ellos usaban el arma, porque si pensamos que eres diestro, pues es un rollo, ¿no? Cambiar el arma, aparte que en la mano izquierda siempre llevas el escudo. Ellos sacaban así, ¿vale? Se enfundaban así. Por ese motivo, el correaje de gladios va sujeto con el cíngulo. Cíngulo es el cinturón. Normalmente suele llevar, ordinariamente el ejército proveía a los legionarios de uno y esto pues como todo, como iban de bien y delante, pues se iban poniendo un poquito más elegantes, se cambiaban las funciones, las chapas, con más troqueado, más, un poco ya la cosa de la coquetería propia de cada soldado, ¿vale? Pero las placas son también defensivas, aparte de ser un cinturón de cuero grueso, también son defensivas pues, para evitar lo mismo, estamos arriba, un pincho, un corte de más. Luego se añade los dedos, que son estas tiras que se pueden hacer por aquí, muy rudosas, cuando vas en marcha hacen mucho daño en las rodillas, ¿vale? Pero es otro elemento defensivo, exactamente lo mismo. Se trata de evitar cortes en partes superiores, para lo cual siguen siendo unas tiras buenas de cuero y por norma general suelen llevar tachones más gruesos, más finos, pero suelen llevar tachones lo mismo. Siempre es todo defensivo. En este caso, bueno, llevan unos pendientes también. Esto es más decorativo, más para hacer ruido, pero bueno, volvemos a la misma, te gustaba. Estaba y bueno, de más ruido hiciera y demás, mejor. Perfecto. Muy bien, Lepidus, muchísimas gracias. Vale, estamos en el legionario de la época del primer emperador. La gente cree que el primer emperador fue Julio César, el primer emperador fue Augusto.
Augusto tuvo un desastre tremendo en el bosque de Teutoburgo. Hace poco se ha estrenado en Netflix una serie del que he oído hablar a algunas personas cuando estábamos empezando la conferencia, Barbarians, o bárbaros, ¿no? En general, ¿no? Y que hablaban del desastre de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. El desastre de Teutoburgo es otro hito en la historia de Roma. ¿Por qué? Porque en gran medida paró el expansionismo de Roma en sus inicios, en su principado, en su primer emperador, y supuso, aunque luego después hubo una operación de castigo que entró hasta dentro de Germania, por germánico y demás, supuso un parón. Ahí desaparecieron 3 legiones enteras y otras tantas unidades auxiliares en el bosque de Teutoburgo por un despliegue táctico erróneo, con una mala disposición de auxiliares, de exploradores, una auténtica emboscada. ¿Qué supuso el desastre de Teutoburgo? Supuso que cayeron muchas legiones, hubo que crear nuevas y hubo que implementar desarrollos armamentísticos rápidos y fáciles de poner. Y ahí es donde entra en juego el modelo de armadura que más se significa con lo que es el legionario romano, y es la lorica segmentata. Pasa al centro, por favor. La lorica segmentata, que ya se encuentran dataciones en el registro arqueológico en el 9 a.C. y sobre todo a partir del 9 después de Cristo, que es la fecha del desastre de Teutoburgo, es una armadura rápida de hacer, son láminas superpuestas que tienen una protección bastante elevada. Una protección bastante elevada en la que, y una de las principales ventajas que tenía era que, vamos a ver si logro que no se me caiga todo esto, era que cuando este soldado recibía un impacto se deflactaba, o si le daba al hombro le corría por el resto del hombro. Una cota de malla, al tener anillas, recoge la estocada y la absorbe, con lo cual si la estocada va con mucha fuerza es muy fácil que le penetre o rasgue la cota de malla. Sin embargo, esta armadura deflecta, le hace un efecto de dispersión del golpe. Es como si andáramos por un tejado. Cuando nosotros andamos por un tejado vemos que teja sobre teja sobrepuesta no se rompe ninguna. Sin embargo, si nos montamos una sola, se rompe. El origen ergonómico y funcional de la lorica segmentata es eso, que cualquier impacto se reparta superpuesto sobre los demás, a modo de una protección de una langosta. Una cosa así. La armadura del brazo es exactamente lo mismo. Entonces, esta armadura que tiene nuestro compañero empezó a desarrollarse de manera masiva. Vuelve a tu sitio. Y empezaron a equiparse a las nuevas legiones en gran medida con esas armaduras. Después del desastre de Teutoburgo, voy a ir pasando imágenes, aunque estamos viendo aquí. Después del desastre de Teutoburgo existe Augusto empieza a hacer una serie de reformas en el ejército. Acaba de la conquista de España con las guerras cántabras, ya termina su conquista y empieza a reorganizar todo. Empieza a reorganizar los auxiliares que antes eran llamados aliados o soci en la época republicana, empiezan a ser unos soldados que apoyan a los legionarios, pero que no son ciudadanía. Y se desarrollan prácticamente el inicio de lo que es el germen del ejército alto imperial. El ejército alto imperial no es porque nosotros seamos muy aficionados a esa época, pero en mi humilde opinión es un fruto de homos militaris. Y el homo militaris que realmente lo llevó a cabo fue Trajano. Trajano era un hombre que provenía de la aristocracia hispana, que había servido en las legiones en campaña, era un legado de mucho renombre y que había tenido campañas
muy exitosas en el limes danubiano, con lo más peligroso que tenía aquel entonces Roma, que eran el frente de germanos y de dacios. Vamos a pasar a los 3 tipos de soldados que tenía la época de Trajano. Poneros amata, escuamata y escuamata ahí, pasa adelante y segmentate a los 3, como antes con los púnicos. Álvaro, ponte este casco mejor. Ponte este casco. Está complicado. Que alguien pase esta manica por la gente. Perfecto. ¿Vale? Si ponemos otro al lado, ahí tenéis que buscar la entrada. Esto es lo que es. Vamos a enseñar las fotos, pero que esto es lo que sería la realidad. Solamente se veían los ojos y solamente se veía el pie. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos una disposición en batalla. No, poneros otra vez, me parece perfecto. Seguir ahí. Una disposición en batalla de 3 legionarios altoimperiales. Esto es el cenit del desarrollo armamentístico romano. Estamos hablando de las guerras del emperador Trajano y tenemos soldados altoimperiales ya de otra forma, incluso de otra extracción étnica. Muchos de ellos son de origen céltico, muchos de ellos son de origen centroeuropeo, más altos que los itálicos. Mucha gente de 1,80 m, que viene de razas con mayor desarrollo físico. Tenemos unos soldados en la época altoimperial muy parecidos a los marines modernos. Tienen 3 tipos de armaduras, abril scutum. 3 tipos de armaduras, y esto es lo que quería llegar. El ejército romano no solo iba igual y no solo iba siempre, estoy haciendo hincapié en ese tema, no solo iba siempre de la misma equipación. Esta armadura altoimperial, que se conoce como la típica del ejército romano, se alternaba igualmente con la lorica amata, cota de malla, y en menor medida con la lorica escuamata, cota de escamas. Hemos tenido problemas para vestir a este hombre porque ha venido un poco tarde del trabajo, ese es el asunto. Y esto se alternaba según el escenario. En un escenario centroeuropeo, en lo que el ejército romano tenía enfrente a un guerrero dacio, un hombre tremendamente físico, que iba equipado con esta terrible arma, que es una falx. Evidentemente hace falta hacer mucho hincapié en el binomio amenaza contra medida. Si tenemos delante esta amenaza, el hombre ha de ir muy blindado. No es lo mismo que podemos encontrarnos en un frente oriental, en el cual el legionario romano a lo mejor tiene a un arquero que le tira una flecha y sale corriendo. Y ahí con una cota de malla simple, como la que lleva nuestro compañero, incluso sin nada debajo, le bastaría. En el legionario, con un dacio o con un germano enfrente, los hombres iban muy equipados. A este compañero le falta la manica, que están ustedes viendo, que hemos pasado por ahí, pero imaginad que la lleva puesta. Entonces, a ellos se enfrentaban los dacios. Esta es una fax dacia. Una fax dacia es el arma de los dacios. Hay ilustraciones y gente que se cree que un dacio entraba a una formación romana con la fax así, directamente. Si yo le voy a este hombre a darle, evidentemente estos dos me matan, porque no lleva nada. Nosotros en entrenamientos que hacemos y en aproximaciones teóricas, empíricas al modelo de combate de aquel entonces, nos hemos dado cuenta que lo que actuaban era en binomio. Había delante un escudo con lanza,
o con espada, y este señor iba detrás. A lo mejor aquí había otro, y simplemente cuando estaba este hostigando, pues en ese momento aparecía, le abría la guardia del escudo, y ahí permitía que se entrara. Este arma es muy contundente para abrir la guardia de un escudo o para dar tajos, pero los dacios no atacaban a pecho descubierto, no eran imbéciles. Entonces nosotros, por lo que hemos estudiado y por lo que hemos entrenado, hemos llegado a la conclusión de que iban siempre en binomio detrás de alguien que llevaba un escudo. Estos son los 3 tipos de armadura que se utilizaban en el Alto Imperio. Acercaros a la gente, pasaros para que os vayan viendo y para que lo vayan mirando. Y pasar también esto. Bueno, aquí pueden ver en la ilustración lo que llevan debajo los compañeros. Pues si alguien tenía... Sí, a 2 manos. Es un arma de mandoble. Es un arma de mandoble. Es tremenda, es terrible. Nuestros compañeros por dentro van así. Pasar la espada. Por favor, ruego que no me toquéis la hoja. ¿Eh? Sí, pino. Madera de pino, a veces haya, según lo que hubiera. Estas 2 armas que os estamos pasando, tanto la Gladius como el Pugio, son de origen celtíbero. Los romanos lo copiaron, lo adoptaron en la Segunda Guerra Púnica, de sus primeros contactos con los herreros hispanos, los herreros íberos. Era un arma terrible de estoque y de corte. Sí, bueno, en sus mercenarios íberos, en sus contingentes de mercenarios íberos la utilizaban. La falcata es muy parecido a la falx, solo que de una sola mano. Es una derivación de la copis griega. En el Museo Arqueológico Sí. había hace años un bloque de bronce de falcatas de un barco que se hundió y que exportaba falcatas. Ah, sí, claro. El Mediterráneo era un mercado que iba de oriente a occidente. Exacto, era ergonómico, igual que el arma, la protección. Exacto, según lo grande que era el soldado, así era su arma, efectivamente. Los herreros lo hacían así, lo hacían personalizado. Ventaja. Yo entiendo la diferencia entre lo que es Para mi gusto, la más protección es esta. indudablemente, ¿Sabes? además con Para mi gusto. Esta es muy estética. Es un arma. cuerda más oriental, ¿no? Sí, La exacto. zona de- Era un arma muy buena para tajo. El problema que tenía, las trayectorias ascendentes. Las recoge todas. por ahí en medio. Las recoge todas. Por eso si este llega. No, es muy fácil. Pues sois caballería, por ejemplo, y en caballería usaban mucho este tipo de armadura. Cualquier lanzazo es una trayectoria ascendente y la recoge entera y además se le mete debajo. Sin embargo, para atajos es muy efectiva. La resbala, es el mismo principio que la segmentata, resbala. Incluso para una punzada directa, como cae sobre varias, si las escamas son gordas, puede tener bastante nivel de protección. Y su punto débil, porque yo siempre lo veo, porque nosotros somos muy, muy prácticos, las trayectorias ascendentes, como se cuelan enteras. La has notado, ¿verdad? Vale, ¿veis esta línea? Esta línea de contacto, esta línea de frente. Esto es lo que se encontraba un guerrero bárbaro enfrente. Estos son señores en el año 101, 102, 103, cuando Trajano llevó el Imperio Romano a su máxima extensión, tanto demográfica como geográfica. Este era el ejército de Roma. Si un guerrero venía y, por ejemplo, le quería meter a este chico un espadazo, ¿vale? ¿Qué se encontraba? ¿Cuántos le inferían? Prácticamente todos estos. Los guerreros bárbaros no eran muy disciplinados. Era un tipo con mucha ansia de honor y renombre que lo que quería era hacerse famoso. Y muchas veces entraban solos. Entraba uno solo y luego entraba otro. Y se encontraban con toda esta línea de puntas. El escenario, como veis, da un poquito de miedo. Es bastante difícil de sobrevivir a ello. Sobre todo si tenemos en cuenta que además de ser gente grande, de que va muy blindada, saben su oficio. Lo saben desde los 18 años y algunos de ellos tienen ya cerca de 30.
gente muy blindada, muy bien acondicionada, muy buena armada, muy bien equipada. No son las legiones de la época, de la primera época de Roma, es ya el máximo desarrollo, y esto ya es muy serio. Por esto ganaba Roma. Y Roma ganaba por lo siguiente: confrontaba líneas de soldados, prácticamente todos con este equipamiento, que el centurio, que es una unidad táctica de mando en batalla, iba cambiando según el estrés. El estrés tenía que ser bárbaro en este tipo de combates. No estamos hablando de un combate en el que un tirador a cerca de 500 metros te pega un tiro. Estamos hablando de un combate en el que tienes delante a un bárbaro que tú has matado a su hermano y te quiere abrir la cabeza por la mitad o eviscerarte. Eran combates del mundo antiguo con muchísimo estrés mental y físico. Con lo cual, Roma sabía muy bien que para ganar una batalla, las primeras líneas tenía que ir cambiándolas y volviendo a poner delante otra línea parecida. El centurio, que estaba en esta línea, si no en primera, en segunda fila, iba ordenando esos relevos. ¿Y qué tenía enfrente? Tenía una horda bárbara, como os he dicho antes, en el cual a lo mejor un 5%, a veces un 10%, según el contingente, era la casta guerrera del caudillo. Eran guerreros típicos. El resto, gente que cuidaba vacas y cuidaba el campo. Ese 5% estaba todo el rato en la batalla, delante y en primera fila. Todo el rato. Y detrás estaban los que iban con un escudo y una lanza nada más. Y a ver cómo acabo de esto y vuelvo a mi casa sin que me mate estas bestias blindadas que tengo delante, que son profesionales de picar carne. Eso era el ejército romano alto imperial. ¿Por qué ganaba Roma? Porque tenía siempre en la línea de contacto una presión continuada y constante. Y porque el ejército enemigo, la horda bárbara, tenía siempre a los mismos en la primera fila. Tenía al caudillo y su séquito. Cuando esos caían, ya era solo cuestión de correr. Y a partir de entonces estos señores lo único que hacían era esperarse y ahí entraba la caballería auxiliar. Empezaba a recorrer por los flancos y a perseguir. Y ahí se daban en las batallas de la antigüedad las máximas cifras de masacres. No se hacían en combate. En combate hay estudios en libros que calculan alrededor de un 5%, un 6% de bajas puramente en combate. Las grandes matanzas, las grandes masacres se hacen en las desbandadas no organizadas. Y ahí es donde Roma ganaba. Y esta es la herramienta de Roma en el Alto Imperio. A partir de esto muere Trajano y tenemos el Principado de Adriano, del 117 al 138. ¿Qué hace Adriano? Que es una figura muy benévolamente tratada por la historia. Y los que vienen después, salvo Septimio Severo y alguno que otro más, pues hacen una estrategia de pacificación porque no quiero guerra, básicamente. Me dedico a visitar, esto es una opinión personal mía, puedo estar equivocado, y llevo estudiando desde Roma desde los 15 años, más que mis estudios universitarios, y es una opinión personal, solo eso, nada más. Hay gente que puede opinar lo siguiente. Pero para mí, a partir de Trajano, el tema fue para abajo. Hubo luces, con Septimio Severo, con Maximino, pero luces muy apagadas y muy pequeñas. A partir de entonces, Trajano lo que hizo es poner un muro en Britania, no quería ir más arriba. Luego Antonino Pío puso uno más arriba. Y lo que hubo a partir de entonces es simplemente voy a ver cómo lo mantengo. Incluido el emperador filósofo Marco Aurelio, que se pasó su reinado metido en unas guerras que no quería, simplemente acabando un trabajo que otros no habían hecho, y a partir de ahí empezó Roma a bajar. Y claro, cuando tú no tienes ese nivel, esa categoría de ejército protegiendo todas esas fronteras, evidentemente el imperio se viene abajo. ¿Qué pasó entonces? La caída del imperio romano fue por muchas causas. Una de ellas la desaparición de lo que los romanos llaman el mos maiorum. El mos maiorum es la identidad propia de Roma, los romanos sobre todo y por encima de todo. Bien es cierto que Roma asimilaba cosas de otros pueblos en el desarrollo, en las armas, en sus herramientas de combate, en sus formas de trabajar, pero componían una esencia de lo romano. A partir del siglo II, siglo III, con la crisis del siglo IV y el siglo V, los ejércitos romanos ya no eran nutridos por unas fabricaes centrales que daban este tipo de material a todos los hombres. Se surtían con herreros de frontera. ¿Qué pasaba con eso? Que la espada gladius fue sustituida por espadas de menos metalurgia y principalmente de los bárbaros. Empezó los romanos a equiparse como los bárbaros, como el enemigo. Empezó a desaparecer la esencia propia del ejército romano y las legiones empezaron a romperse en su propia entidad, tanto numérica como organizativa.
y se iniciaron diversos cuerpos de ejército. Se crearon foederati. Los foederati eran tribus que se habían roto la frontera porque se había helado el Rin, y como habían cruzado la frontera y no tengo ejército para hacerles frente, voy a enfrentarles la táctica del apaciguamiento de la bestia. Voy a hacerme amigo de ellos, voy a darles un foedus, con un tratado voy a darles la tierra esa que han invadido y voy a decirles que la van a proteger para Roma. Evidentemente, en el siguiente deshielo, quien entraban eran sus primos de la otra tribu y volvían a hacer otra invasión. La táctica, la estrategia de defensa de las fronteras pasó de ser de unas fronteras protegidas por auxiliares, con unos fuertes legionarios con estos tipos a poca distancia, que si había una ruptura del frente inmediatamente entraban y paraban la invasión, a ser una estrategia de defensa en profundidad. Las fronteras eran defendidas por foederatis o por limitanei, que prácticamente iban con un casco muy malo, prácticamente sin armadura, eran soldados de muy baja categoría. Y si acaso unos comitatensis que reforzaban con unos ejércitos móviles que iban a los puntos de ruptura ocasionales, pero no estaba el tema organizado. ¿Y qué pasó? Que el papel protagonista de la infantería, en sus castra legionario alrededor de todas las fronteras, pasó a desplazarse por unidades de intervención rápida, principalmente caballería. Esta caballería, bucelaris, que ya tenían caudillos locales que iban corriendo de un sitio a otro, eran lo que atendía las rupturas del limes, de la frontera. Y el imperio empezó a disgregarse por ese tipo de falta de falta de atención a lo que es la esencia de la institución militar romana. Eso y decadencia en la calidad de las armas, en el entrenamiento de los soldados, en el mismo espíritu de los emperadores, hizo que Roma desapareciera allá por el 476 en Oriente y durara unos años más, en Occidente, perdona, y durara unos años más en Oriente. Y bueno, pues en esta pequeña charla os he querido enseñar de una manera empírica lo que era el legionario romano. Las armas que llevan es un pilum. El pilum se decía que era una jabalina que solo se tiraba una vez y no volvía. Ahora empezamos el turno de preguntas. Empieza este caballero. El pilum se decía que tenía dos maneras de no ser utilizado a la vuelta, y es esos tacos que tiene pasantes. Uno de ellos se sustituía por uno de madera para que se rompiera, basculara, se girara y no pudiera. Otra de las formas era haciendo que la vara fuera destemplada y se doblara el ástil de la moarra, se doblara al contacto y ya no sirviera. Por nuestra experiencia personal, nosotros no las tenemos así. Nosotros las tenemos que prácticamente pueden atravesar a un tío entero. Incluso las había pesadas, como las que lleva Tiberius, que lleva un contrapeso. Estas jabalinas, este pilum, nosotros hemos experimentado que no alcanza un rango más allá del fondo de la sala, el ligero. Con un buen hombro, con una buena pericia y un tío entrenado. Más allá de donde está el fondo de la sala, prácticamente no llegas, tirándolo en parabólico. La que va pesado, lo suyo es un tiro intenso, tiro directo, muy efectivo, para si tienes una primera línea de soldados, se va a hacer un relevo, se cambia y la segunda línea tira por los intersticios, tira al frente de bárbaros que tiene enfrente. Justo en ese momento se puede hacer el relevo. Esa era la función del pilum en los combates. El escudo ya os lo ha enseñado mi compañero, las espadas os las hemos pasado, el gladius también, y estos son los distintos tipos de desarrollos armamentísticos que había. ¿Más preguntas? A vosotros.